Alumnos de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Administrativas en la carrera de Contaduría Pública Autorizada presentan el siguiente tema: Comité de Basilia, dirigidos por la ingeniera Grace Luna. Paralelo 624, integrantes: Benavides Mayra, Gallegos Yiwe Mercy, Sánchez Campuzano Andrés y Zúñiga Yigüín Ginger. Introducción. En el año 1988, el Comité de Basilia de Supervisión Bancaria estableció la primera definición y medida internacionalmente aceptada del capital bancario. De muchas maneras, el acuerdo de 1988 fue un éxito rotundo, probablemente por la facilidad en su aplicación, ya que se adoptó y se reconoció en más de 100 países como una de las medidas de referencia para determinar mediante el nivel de capitalización la salud financiera de un banco. Este acuerdo de Basilia establecía un requerimiento mínimo de capital basado únicamente en el riesgo de crédito. Pero a finales de los años 90, el comité tuvo que elaborar un nuevo esquema de determinación de requerimientos mínimos de capital que reflejara la complejidad del mundo bancario, siendo sin duda mucho más sensible a los aspectos de riesgo. De esto resulta la propuesta conocida como Basilia II, la cual fue presentada como borrador en junio de 1999. Luego de haberse efectuado varias reformas, fue publicado definitivamente en junio del 2004. El objetivo de Basilia II fue el establecimiento de una medición de capital regulatorio con mayor sensibilidad frente al tema de riesgo. Los acuerdos de Basilia han evolucionado en función del ritmo de los acontecimientos, siempre con el fin de reducir al máximo el endeudamiento de las entidades financieras y garantizar la capacidad de respuesta ante el riesgo operacional de crédito y de mercado. El Acuerdo de Basilia I se firmó en 1988. Estableció unos principios básicos en los que debía fundamentarse la actividad bancaria como el capital regulatorio, requisito de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debía ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. El acuerdo establecía también que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser el 8% del total de los activos de riesgo, como son créditos, mercados y tipos de cambio sumados. El acuerdo de Basilia II fue aprobado en el 2004, aunque en España no se llegó a aplicar hasta el 2008. Desarrollaba de manera más extensa el cálculo de los activos ponderados por riesgo y permitía que las entidades bancarias aplicaran calificaciones de riesgo basadas en sus modelos internos, siempre que estuviesen previamente aprobadas por el supervisor. Este acuerdo incorporaba, por lo tanto, nuevas tendencias en la medición y el seguimiento de distintas clases de riesgos. Se hizo énfasis en metodologías internas, revisión de la supervisión y disciplina del mercado. El Acuerdo de Basilia III fue aprobado en diciembre del 2010. Este intentó adaptarse a la magnitud de la crisis económica, atendiendo a la exposición de gran parte de los bancos de todo el mundo a los activos tóxicos, en los balances de los bancos y en los derivados que circulaban en el mercado. El temor al efecto dominó que pudiera causar la insolvencia de los bancos hizo que se establecieran nuevas recomendaciones como el endurecimiento de los créditos y aumento de la calidad del volumen de capital, para asegurar así su mayor capacidad para absorber pérdidas. Modificación de los criterios de cálculo de los riesgos para disminuir el nivel de exposición real. Constitución de colchones de capital durante los buenos tiempos que permitían hacer frente al cambio de ciclo económico. Y la introducción de un nuevo ratio de apalancamiento como medida complementaria al ratio de solvencia. Basilia II. Introducción. Las principales limitaciones del acuerdo de Basilia I es que es insensible a las variaciones de riesgo y que ignora las dimensiones esenciales de la calidad crediticia y por lo tanto las diversas probabilidades de incumplimiento de los siguientes prestamistas. Es decir, consideraba que los créditos tenían la misma probabilidad de incumplir. Para superarla, el Comité de Basilia propuso en 2014 un nuevo conjunto de recomendaciones. Estas se apoyan en los siguientes tres pilares.
Pilar 1. El cálculo de los requisitos mínimos de capital constituye el núcleo de acuerdo e incluye una serie de novedades con respecto al anterior. Tiene en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios utilizando ratings externos e internos y añaden requisitos de capital por el riesgo operacional. La norma de Basilea I exige fondos propios al 8% de activos de riesgo, considerando riesgo de crédito, más riesgo de negocio, más riesgo de tipo de cambio, mientras que ahora considera riesgo de crédito, más riesgo de mercado, más riesgo de tipo de cambio, más riesgo operacional. El riesgo de crédito se calcula a través de tres componentes fundamentales: P de Probability of Default o probabilidad de incumplimiento, LGD o pérdida dada del incumplimiento. También se conoce como severidad, indicando la gravedad de la pérdida, EAD o exposición en el momento del incumplimiento. Pilar 2. El proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios. Los organismos supervisores nacionales están capacitados para incrementar el nivel de prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdicción. Además, deben validar tanto el método estadístico empleados para calcular los parámetros exigidos en el pilar primero como la suficiente nivel de fondos propios para hacer frente a una crisis económica, pudiendo obligar a las entidades a incrementarlos en función de los resultados. Además, se exige que la alta dirección del banco se involucre activamente en el control de riesgo y en la planificación futura de las necesidades del capital. Esta autoevaluación de las necesidades de capital deben ser discutidas entre el alto de dirección y supervisión bancaria. Como en el banco es libre para elegir el metodología para su autoevaluación, se consideran otros riesgos que no contemplan el cálculo regulatorio, tales como el riesgo de concentración y diversificación, el riesgo de liquidez y el riesgo reputacional, el riesgo de pensión, etc. Pilar 3. La disciplina de mercado. Este es un acuerdo establecido de normas de transparencia y exigido una publicidad periódica de información acerca de su exposición de los diferentes riesgos y la suficiencia de los fondos propios. El objetivo es la generalización de las buenas prácticas bancarias y su homogeneización internacional, la reconciliación de los puntos de vista financieros, contables y de la gestión de riesgos sobre la base de la información acumulada por las entidades. Las transparencias financieras a través de la homogeneización de los informes de riesgo publicados por el banco. Inicialmente la información debe incluir descripción de la gestión de riesgo, objetivos, políticas, estructura de la compañía, organización, alcance, política de cobertura y mitigación de riesgo, aspectos tecnológicos de cálculos de capital diferentes en la consolidación financiera y regulatoria, descripciones de la gestión de capital, composición detallada de los elementos del capital regulatorio disponible y requerimiento de capital por cada tipo de riesgo, indicando el método de cálculo utilizado. Implementación. La Basilea II ya se ha implementado en toda la Unión Europea, Japón y Australia, 13 países en Asia. La implementación en Asia está sentada a tendencias que se emitirán en el resto del mundo, especialmente en lo referente al pilar 3, información pública. La valorización que reflejan tanto el valor intrínseco como el valor temporal de las opciones garantías implícitas de los contratos. Un tipo de descuento de mercado actual, incluso si este tipo de descuento refleja un rendimiento estimado a los activos de la entidad aseguradora. El Comité de Basilea ha creado un subgrupo de trabajo
para colaborar en la implementación internacional de acuerdos. Gracias. Visión general. La reforma de Basilea III tiene motivada al observarse la crisis financiera de 2008, se explica en gran parte debido al crecimiento excesivo de los valores presentados en los balances de los bancos y también fuera de ellos, como en el caso de los productos derivados, y la simultánea caída del nivel y la caída de la calidad de fondos propios previstos para riesgo. En efecto, hay muchas instituciones no contaban con reservas suficientes para hacer frente a una crisis de liquidez. En este contexto, el sistema bancario se mostró en un primer momento incapaz de absorber las pérdidas que afectaban a los productos estructurados de titulación y tuvo que asumir, por tanto, la reintermediación de algunas de las exposiciones fuera de alcance. Principios básicos. Capital. El acuerdo de Basilea III obliga a los bancos a aumentar sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas. El capital mínimo de calidad, CTE1, Common Equity Tier 1, por sus siglas en inglés, incluye las acciones ordinarias y los resultados acumulados. El ratio de capital de CTE1 pasa de 2% al 4.5%, computado sobre el total de los activos ponderados por riesgo. Este ratio de capital mínimo debe ser mantenido en todo momento por el banco y es uno de los más importantes. El llamado capital Tier 1 incluye, además de las acciones comunes y las utilidades retenidas, las participaciones preferentes, híbridos de capital y deudas sin pagar. El ratio de capital Tier 1 mínimo pasa del 4% al 6% aplicable en 2015 sobre el total de los activos ponderados por el riesgo. Dicho 6% se subdivide en el 4.5% del CET1 arriba mencionado y el 1.5% extra del AX1 Additional Tier 1. En suma, el ratio mínimo de capital total que incluye el Capital Tier 1 más el denominado del Capital Tier 2 asciende a un total del 8% de los activos ponderados por riesgo. Respecto a los activos ponderados por riesgo, se define como la suma de los activos del banco, ponderados según el riesgo que cada activo comporte de acuerdo con las directrices de Basilea III. Por ejemplo, un préstamo al consumo sin ninguna garantía tiene un peso del 100%, mientras que un bono del Estado generalmente tiene un peso del 0%. Por ejemplo, el bono alemán o apalancamiento. Basilea III introduce a partir del 2015 un ratio de apalancamiento mínimo propuesto como medida complementaria a los ratios de solvencia basados en riesgo. El ratio de apalancamiento se calcula dividiendo el capital Tier 1 por una medida de exposición total como no ponderada por riesgo, como los activos consolidados totales medios del banco no ponderado. Se espera que los bancos mantengan un ratio de apalancamiento no inferior al 3% bajo Basilea III. Liquidez. Los activos que entran en parte de activos líquidos son totalmente que la institución pueda fácilmente convertirlos en efectivo. Para efectos, el coeficiente de la cobertura de liquidez, estos se separaron en dos tipos: los activos del nivel 1 y los activos del nivel 2. Los activos del nivel 1 son activos muy líquidos que no incurren en pérdida por precios inusuales a ser vendidos en el mercado. Por esta razón se ponderan al 100%. Los activos de nivel 2 son activos menos líquidos, que bajo un escenario de estrés pudiera ser que se vendieran a precios menores que los de mercado, pero los que tienen un ponderador menor que 100%. De acuerdo con el acuerdo de Basilea, el 16% del 2010, sus parámetros principales son: efectivo, la deuda externa se pondera al 100%, otros títulos se ponderan al 85%, 15% de descuento sobre el valor de mercado. Los créditos a clientes se esperan renovar un 50%, los préstamos interbancarios no se renuevan. Los depósitos minoristas sufrirán una tasa de fugas que oscilará el 5 al 10% y dependiendo de la estabilidad estimada del depósito en cuestión.
Los depósitos a grandes empresas sufrirán una tasa de fuga entre el 25 y el 75%, dependiendo de la estabilidad del depósito estimado en cuestión. La refinación del mercado renueva en un 0%. Implicaciones que se derivan por requerir más liquidez. Los nuevos requerimientos de liquidez obligarán a una transformación de los pasivos y activos bancarios para conseguir un mejor encaje de los plazos de vencimiento de unos y otros. Estas exigencias perjudican a la banca comercial tradicional, que transforma depósitos en créditos. En particular, aumentará la demanda de los activos de mayor calidad, crediticia y liquidez, y disminuirá la menor calidad y liquidez. También se favorecerá la transformación de los fondos de inversión y pensiones en depósitos bancarios. Impacto por exigir menores endeudamientos. En cuanto a la reducción del endeudamiento, las actividades, aunque será un factor de estabilidad financiera y económica, limitará las inversiones de todo tipo, incluidas las crediticias. Consecuencias de exigir regulación. Desde el punto de vista de los reguladores, la reforma que introduce Basilea III busca el desarrollo de una banca más pequeña, más solvente y más líquida. Todas estas medidas suponen una presión sobre las rentabilidades de las entidades financieras al tener que financiar una mayor porción de sus inversiones con recursos propios. Conclusiones. El sistema financiero mundial ha sufrido gran variedad de cambios en el tiempo, por lo que fue a realizar un acuerdo que permitiría equilibrar el sistema para lograr mantenerse ante la crisis que pueden ocurrir. Considerando como revelantes que se listan a continuación, la propuesta del Comité de Basilea tendrá mejores algunas áreas en Basilea II. La calibración de los parámetros y los periodos de transición son dos factores importantes que determinan el impacto de las nuevas propuestas sobre el sistema bancario. Las nuevas medidas son aplicadas de forma coherente como parte de un marco global. La mayoría de las propuestas tendrán un impacto relevante en la rentabilidad de los bancos y los precios. Una capitalización mayor tendrá un impacto relevante por la necesidad que remuneran más una financiación vía capital que vía deuda. Podrán penalizarse inversiones en entidades financieras y no financieras obligadas a financiarlos con recursos propios. La exigencia de mayores liquidez perjudica a la banca comercial tradicional. Los requerimientos de menor endeudamiento limitarán las inversiones de todo tipo, incluidas las crediticias, y supondrán una presión sobre la rentabilidad de las entidades financieras. Los mayores requerimientos regulatorios buscarán una banca más pequeña, más solvente y más líquida, lo que implicará mayor estabilidad microeconómica y macroeconómica. Para la mayoría de los países latinoamericanos, este acuerdo configura como una mejor práctica, por lo que ante reguladores tienden a adoptar algunos puntos y argumentos implicados en este enfoque. Esto conlleva el interés de que deben tener las entidades financieras latinoamericanas en los cambios ocurridos en este acuerdo. De esta manera, logrará fortalecer los sistemas financieros, más aún en los aspectos donde se aplican las mejores prácticas de Basilea. Cambios en el capital de riesgo del mercado. Cambios en el mercado de riesgo. Riesgos de mercado general. VaR estresado. Cambio. Nuevos componentes adicionales a los requerimientos de capital. Impacto. Mayores requerimientos en el capital por incremento en el VaR. Riesgos específicos. Incremento del riesgo. Titularización de activos. Cambio. Nuevos componentes adicionales en los requerimientos del capital para riesgos específicos. Impacto. Mayores requerimientos de capital para algunos bancos. Incremento del capital de riesgo. Cambio. Mayor impacto al riesgo de inversiones mantenidas hasta su vencimiento. Impacto. Diversos impactos sobre el capital y cambios en los procesos requeridos. Importación del capital de riesgo. Cambio. Se eliminan las condiciones favorables de riesgo para carteras diversificadas. Impacto. Incremento en los requerimientos de capital. Otro. Validación. Cambio. Actualizaciones menores, por ejemplo, requerimientos establecidos para la información del VaR. Impacto. Proceso del cambio limitado puede ser requerido. Valorización. Cambio. Posibilidad de ajustes de valor adicional en las posiciones menos líquidas. Impacto. Posibles recuperaciones negativas en el capital nivel 1. Restricciones. Cambio. Introducción al nuevo principio de alto nivel y restricciones adicionales en el pilar 3. Impacto. Revisión del marco gubernamental para las restricciones del pilar 3.